excelente día, queridos amigos que nos están escuchando. Esto es nuestro programa Vida Espiritual, nuestro programa de cada domingo, y agradecemos enormemente a todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas, muchísimas gracias. El día de hoy tenemos de verdad un súper programa. Desde que comenzamos a ver cuál era el tema, yo me comencé a emocionar bastante. El tema es zona de confort o zona de terror. Y para llegar a este tema, primero tengo que saludar a mi queridísimo amigo y compañero de aventura, Pablito Marfil. Pablito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Vic, muchas gracias. Muy contento porque igual que tú, este tema de zona de confort o zona de terror me parece sumamente interesante e importante. Desde que nuestra super invitada especial que ya vamos a presentar me lo comentó, me pareció que teníamos que ahondar en el tema. Y justamente en uno de los primeros cursos que yo doy, que se llama algo llamado tú, es uno de los temas que primero toco, la zona de confort. Entonces vamos a hablar mucho al respecto, así que quédense con nosotros. Muchas gracias. Es correcto. Y para eso atendemos a nuestra súper invitada del día de hoy, Alejandrina García, practicante de ciencia de la mente, facilitadora de constelaciones familiares, tiene técnicas de liberación emocional y también hace tarot terapia. Entonces, queridos amigos, por favor, quédense con nosotros. No tardamos absolutamente nada, ustedes ya lo saben. El tema del día de hoy, zona de confort o zona de terror. Muchísimas gracias a todas las personas que están escuchándonos. Hola, ¿estás buscando algo diferente? Entonces Radio Apit es tu opción. Te ofrecemos contenido inteligente, trabajando para ti 24/7. Nos conectamos contigo desde diferentes partes del mundo con un mismo propósito. Somos un equipo de profesionales comprometidos en entregarte información relevante para tu crecimiento personal. Escúchanos a través de www.radioapit.com o descargando la aplicación desde tu smartphone. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Radio Apit, actitud positiva y transformación de creencias. Y queridos amigos, estamos de regreso en nuestro programa Vida Espiritual, hoy con Alejandrina García. Alejandrina, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo estás? Hola, pues súper bien, contenta de estar con todos ustedes, feliz de poder compartir este tema que a mí tanto me gusta y pues al servicio, a la orden. Excelente, Alejandrina. Mira, antes de comenzar con este tema de zona de confort o zona de terror, me gustaría preguntarte algo. Y es una pregunta que generalmente hacemos a las personas que llegan a este programa como a nuestros invitados. Y es, ¿cómo llegaste a Ciencia de la Mente? Fíjate qué pregunta tan curiosa, porque yo conozco Ciencia de la Mente hace casi 20 años. Primero la conocí como ya sabes, de esas cosas que medio escuchas. Resulta que una amiga de mi hermana iba a sesiones de practicante, pero también iba a las meditaciones en el centro que estaba en Ciudad de México, en la Colonia del Valle. Yo llegué a ir muchas veces, pero a acompañar a mi hermana a la puerta y me iba, ¿no? Entonces, lo primero que supe pues, fue de los avances de mi hermana con los desafíos que en ese entonces ella presentaba. Luego comenzó a ir mi papá, ya en un proceso de desafíos de salud. Y fíjate qué curioso, porque a mí me invitaron muchísimas veces, muchísimas, pero pues no me decidía. En aquellos tiempos yo hacía otras cosas, básicamente mi religión literalmente no me lo permitía. Y la vida, los desafíos de la vida, cuando fallece mi papá, justamente, pues hubo un curso que me llegaba publicidad y esto a mi correo por medio de mi hermana y todo, que se llamaba Cómo crecer con los cambios de la vida. Entonces, imagínate
yo me acababa de separar, falleció mi papá, lo que habían en mi vida eran muchísimos cambios y entonces me animé a ir. Me animé a ir al curso, era un curso intensivo, fue un curso taller de 8 horas y literalmente puedo decir que me cambió la vida, ¿no? A partir de ahí, obviamente, ¿verdad? Seguí con cursos, con muchos cursos y después de años, me decidí a entrar a la licenciatura, a entrenarme como practicante. Así es como llegué. Excelente, Alejandrina. Y una pregunta. Cuando comenzaste con ese primer curso, ¿qué cambió? Bueno, lo primero que cambió en mí, y fue algo muy importante, fue mi percepción de lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque, número uno, en ese momento, yo me sentía completamente desbordada y sin herramientas, ¿no? No en el sentido desbordada como una persona que llora y está en crisis, sino desbordada como de sobrepasada por las emociones, por las circunstancias, y me sentía sin ninguna herramienta y sin ningún apoyo. Francamente, me sentía perdida. Entonces, lo primero que cambió fue mi percepción, a darme cuenta que habían herramientas, que no se había acabado todo y sobre todo sentir un apoyo. La verdad es que yo tuve la maravillosa experiencia de ingresar a un curso por demás amable, con gente súper amorosa, con practicantes de verdad de una calidad humana impresionante, y es algo que me hizo quedarme para siempre en Ciencia de la Mente. Yo, como ya les comentaron al principio, he estudiado muchas cosas, he practicado muchas cosas, y algo de lo que puedo presumir es de la calidad humana de los practicantes en Ciencia de la Mente. Eso, más que cualquier cosa, fue lo que me hizo quedarme. Muchísimas gracias por haber respondido, Alejandrina. Y aquí ya tengo la pregunta como para empezarnos a introducir en el tema. ¿Ese primer curso a ti te saca de una zona de confort o de una zona de terror? Justamente, literalmente, yo vivía en terror, y no exagero cuando pongo la palabra terror. De hecho, mucha gente me decía, ¿no? Deberías hacer esto, deberías hacer aquello. Yo sé que con la mejor intención, sin embargo, yo lo sentía como un, ojalá pudiera, ¿no? O sea, si pudiera lo haría. Y mucha gente me decía, me llegaron a decir, es que yo creo que tú ya estás instalada en una zona de confort y bla, 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 ¿no? Pues definitivamente confortable no era, cómodo no era. Yo estaba aterrada, yo estaba más allá del miedo, de verdad aterrada. Entonces, justo el entender algunas leyes espirituales me hizo, número uno, querer salir de esa zona de terror, ¿no? Entonces, lo primero fue eso, recuperar las ganas, el entusiasmo y darme cuenta que había una posibilidad real de salir de esa zona del terror. Alejandrina, aquí me cabe una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una zona de confort y una zona de terror? Pues toda la diferencia. Si tú vas al diccionario a buscar la palabra confort, te va a decir que es algo cómodo, que te produce bienestar, que se siente bien, un lugar donde te encuentras apacible, con ganas de permanecer ahí.
Y definitivamente, cuando la mayoría de las personas nos referimos a, es que estoy en mi zona de confort o es que está en su zona de confort, no tiene nada que ver con eso. La zona del terror, como yo le llamo, tiene que ver con el miedo. Hay toda la diferencia. Yo creo que desde lo que hacemos en Ciencia de la Mente, en el curso de dominio de mi propio ser, hablamos mucho acerca de estas etiquetas que nos hemos puesto o que hemos aceptado y que nos mantienen atados a una falsa personalidad o a una personalidad como la conocemos. Y son todas esas cosas con las que nosotros hemos hecho acuerdos, ¿no? Consciente e inconscientemente, y que nos definimos como yo soy así. El problema con esto es que mucho de esto tiene que ver con el miedo o aún peor con el terror. Realmente lo que nos mantiene ahí es la creencia de que tenemos que ser leales a esas etiquetas que nos hemos puesto o que nos han puesto, o la creencia de que no tenemos posibilidades de salir de ahí. Ojo, o muchas veces esto es inconsciente, no nos damos cuenta de que lo que nos mantiene ahí es el miedo. Pero cuando andamos un poquito, nos podemos dar cuenta de que la supuesta zona de confort obviamente no es confortable, obviamente no se siente bien, pero muchas veces o no sabemos cómo salir de ahí, o sentimos que es imposible, o simplemente creemos que tenemos que ser leales con aquello que siempre hemos dicho que somos, ¿no? Así que hay toda la diferencia. Una zona de confort sería algo que yo he decidido libremente, una elección libre. Y regularmente la zona de confort no es una elección. Estamos ahí por costumbre, por inercia, porque sentimos que no tenemos más herramientas, o por lealtades conscientes o inconscientes con aquello que se supone que somos. Yo estoy de acuerdísimo, Ale. Hola, ¿cómo estás? Soy Pablo. Súper. Qué bueno. Oye, para empezar, me encanta que estés aquí. Yo te considero una súper practicante. Me encantan tus clases y me encanta la forma en la que lo explicas y estoy disfrutando mucho todo lo que estás diciendo ahora. Muchas gracias. Y fíjate que quiero aterrizar un poco más este tema en las cosas que pasan en el día a día. Por ejemplo, ahora que estás platicando esto, yo he estado reflexionando. En mi vida, ¿en qué momentos he estado en mi, entre comillas, zona de confort cuando realmente he estado en una zona de terror? Y por ejemplo, me pongo a pensar, y a lo mejor mucha gente se identifica con esto, en lo laboral. De repente me encuentro en una oficina haciendo un trabajo rutinario, tu. Es una zona, entre comillas, de confort, pero yo recuerdo que, que no me gustaba, es decir, que sufría estar haciendo un trabajo que no me gustaba tantas horas del día. Entonces, deja de ser, lejos de ser una zona de confort, realmente está ahí una zona de terror. No buscar otras opciones por miedo, como dices. Y me encanta que has recordado este punto de que la mayor cantidad de las veces, y si no todas, es inconsciente. Pues no me doy cuenta, o sea, no me daba cuenta. Hasta que yo creo que un punto la misma vida que ya sabemos que es un espejo, ¿no? Cómo funciona esta ley, que es un espejo, nos refleja de vuelta a través de las situaciones, pues esto que es imperante cambiar en nuestras vidas. Y en mi caso, el trabajo, me decía yo una y otra vez, o sea, no, este no es el camino, esto no es lo que tú quieres y realmente no sentía que fluía. Esto, bueno, ya en unos minutitos, unos 2 minutos más que nos vamos a corte, pero que nos puedas platicar un poco antes de irnos al break. Este podría ser un ejemplo de lo que estás platicando, esta zona de terror, esta zona de confort, y qué ejemplo podrías dar en tu vida más específico. Claro, claro, fíjate que es algo súper común lo que tú comentas. Yo creo que en sesión o en constelaciones vemos
cotidianamente este tema de estar en el trabajo que no te gusta, y no solo que no te gusta, sino que a veces aborreces, odias, ¿no? Pero no solo en lo laboral. ¿Cuántas personas pueden llegar a una sesión y típico la relación de pareja? Y dice, gente que ha estado años en una relación que no les satisface. Y dicen, bueno, es que estoy en mi zona de confort, ¿no? Cuando la realidad es que para nada es confortable, cuando la verdad es que están ahí porque no saben cómo salir, cuando la verdad es que estás deseando estar en cualquier otro lugar haciendo cualquier otra cosa o con cualquier otra persona, ¿no? Entonces, a veces a eso le llamamos costumbre. Y yo solo quiero antes que otra cosa decir que la mayoría de las veces la emoción predominante ahí es el miedo, ¿no? Entonces, qué importante es primero reconocer que no es confortable, primero reconocer que no te estás sintiendo bien en realidad. Yo creo que para mí eso es lo básico y bueno, tenemos un montón de ejemplos que más adelante podríamos abordar más a fondo también, pero yo creo que lo típico, lo más común es desde luego el trabajo, la pareja, la economía y, cómo no, la salud. Muchas gracias por lo que estás comentando. Tengo como muchas ideas en la cabeza, pero mientras en lo que las organizo, vamos a una pequeña pausa, queridos amigos. Estamos con Alejandrina García platicando de zona de confort o zona de terror. El programa está sensacional. Por favor, quédense con nosotros. No tardamos absolutamente nada. Radio Apit es una estación humanista y quienes la conformamos creemos que los cambios son más que una experiencia de aprendizaje. Nuestros contenidos están pensados para llegar a todas las edades, gustos y preferencias. Es por eso que nos desafiamos para llevarte mejores contenidos. Somos una propuesta diferente que apuesta por el desarrollo integral. Día a día, estamos motivados para llevarte entretenimiento de calidad y te descubras con lo más valioso que tienes para transformar tus creencias. Ya somos más de 100 países, conectados desde diferentes puntos del planeta, a través de www.radioapit.com. Y seguimos interconectados con nuevas ideas. Queremos llegar a más personas para juntos pensar y vivir con actitud positiva y transformación de creencias. Radio Apit, inspirando tu desarrollo personal. Y bienvenidos de regreso a su programa Vida Espiritual. Mi nombre es Pablo y estoy con Vic y nuestra súper invitada el día de hoy, Alejandrina García, platicando acerca de un tema muy interesante que le hemos puesto por nombre zona de confort o zona de terror. Y en el segmento pasado estuvimos platicando acerca de por qué zona de terror, por qué a veces nos encontramos en una situación o situaciones en las que se supone que estamos acomodados, cuando realmente, digo, inconscientemente acomodados, pero cuando nos damos cuenta de verdad lo estamos sufriendo, ¿no? Y yo platicaba acerca del tema del trabajo. O sea, a veces tú crees que estás en tu trabajo cómodamente o confortablemente, pero te das cuenta que realmente, bueno, en mi caso no lo disfrutaba, no me gustaba, y salir de esa zona no había sido tan fácil. Bueno, finalmente lo logré y estoy también en eso, pero vamos a platicar más acerca del tema. Y la pregunta ahora es, Ale, ¿cómo saber o cómo identificar o cómo podemos explicar o comentarle a la gente que nos escucha, cómo saber si estoy en una zona de terror o en una zona de confort? ¿Cómo identificarlo? ¿Qué es lo que hay que observar para darse cuenta de esto? Bueno, yo creo que ese es uno de los temas que pueden ser más complicados, y no complicado de identificar, sino de aceptar, porque nosotros sabemos como practicantes que nuestro GPS son las emociones,
¿no? Nosotros podemos muchas veces autoconvencernos de que, pues no sé, haciéndonos coco wash, ¿no? Tratando de dialogarnos en un discurso en el que nos decimos las razones por las que está bien, por las que estamos bien, pero las emociones no mienten, ¿no? Cuando tú nos comentabas, por ejemplo, el trabajo, cuando tú estás en un trabajo que disfrutas, obviamente te levantas con buen ánimo, alegre, con disposición, con energía. Tu lenguaje corporal habla por ti. Y tú podrías decirle a una persona de dientes para afuera, ¿sabes qué? Es que no, pues el trabajo que tengo, pues como que no. Pero es evidente cuando sí. Es evidente cuando estás donde te gusta, cuando disfrutas. ¿Cómo se siente? Pues se siente bien, se siente como energía, se siente como bienestar, se siente como alegría, se siente como fuerza. Cuando estás en una supuesta zona cómoda en tu vida, en un área de tu vida, llamémosle salud, finanzas, pareja, carrera, que tú denominas zona de confort y sin embargo tu energía es baja, tu disposición, tu intención se pierde fácilmente. Tus emociones son básicamente de miedo, enojo o frustración, no hay pierde, estás en la zona del terror. Nosotros tenemos que recordar que las emociones son nuestro sistema de navegación, que incluso cuando podemos caer en la trampa de los pensamientos, ¿no? De un cúmulo de pensamientos que a veces no son propios. Por ejemplo, a veces las demás personas que nos quieren, que nos animan a seguir adelante, pueden desde su perspectiva decirte, ¿sabes qué, Pablo? ¿Cómo puedes no disfrutar tu trabajo si es un súper trabajo con un súper sueldo y pues todo wow, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que no lo veas? Y entonces tú entras en esa trampa, ¿no? De autoconvencerte y dices, pues sí es cierto, ¿no? ¿Cuántas personas desearían estar en mis zapatos? ¿Cuántas personas quisieran estar en mi lugar, ¿no? Pero la verdad es que al día siguiente te vuelves a levantar de mal humor, a la menor provocación del jefe te molesta su tono de voz, te molesta cómo se dirige hacia ti, los compañeros pues no te caen muy bien que digamos. Entonces, la emoción te va guiando, la emoción te está diciendo, no, esto no, ¿no? En realidad no es lo que quieres, no es lo que quieres, ¿no? Y las emociones regularmente son en la zona del terror, pues obviamente enojo, miedo, frustración, tristeza, ira. Y cada una de las emociones, como bien sabemos, tiene un mensaje para darnos. Mientras no escuchamos a la emoción, sino que continuamos con el parloteo mental, pues podemos seguir autoengañándonos, ¿no? Pero la emoción es clave para identificar que estás en la zona del terror. ¿Cómo se siente? Como paralizante, ¿no? Cuando tú te das cuenta que en realidad estás ahí no por decisión, sino porque sientes que tienes que o no puedes hacer otra cosa o no tienes alternativa, es clave y puedes saber que estás en una zona del terror. Sí, sí, sí. Me late mucho lo que dices, me resuena mucho porque me viene a veces que mucho, pero sí, me viene a la mente, por ejemplo, las veces que me levanto por las mañanas, porque todavía me pasa, y me despierto y me despierto con una sensación de, ay, un día más.
O sea, esa emoción que dices, como con desgano, como de, ay, como que nada me motiva, ¿no? Por ejemplo, así lo estoy identificando ahora. Es como estar en una zona rutinaria de monotonía, ¿no? De no espero nada nuevo, ya sé qué va a pasar y no me entusiasma. Entonces, me he dado cuenta que a diferencia de cuando me despierto y mi emoción es distinta, mi sentimiento es de entusiasmo porque voy a hacer algo que me gusta, algo que me apasiona, algo que me inspira, es muy diferente, ¿no? Entonces, puedo darme cuenta cómo la zona de terror muchas veces es cuando estamos, pues, como en este estado de ni me va ni me viene, pero es una sensación de desgano, más bien diré yo. Sería un ejemplo que yo puedo dar en mi vida. Y creo Claro, que sí, es completamente cierto lo que dices respecto a las emociones. Ahí está la parte que a veces es inconsciente porque estamos tan acostumbrados a sentir esas emociones que no nos damos cuenta que nos están diciendo algo, ¿cierto? Que es, oye, muévete, ¿no? Haz algo. O sea, te sientes desganado, ok, ¿qué vas a hacer? Pero no nos damos cuenta. ¿Es así? sí, claro. Y de hecho, bueno, yo identifico frases muy precisas para cada emoción. Yo digo que, por ejemplo, el miedo, el mensaje del miedo es alerta, cuidado, ¿no? Pero cuando nosotros vamos al extremo, el miedo es positivo porque nos alienta a ser cuidadosos en nuestros movimientos. Pero nosotros muchas veces, yendo al extremo, lo tomamos como un no te muevas, ¿no? Como que es el terror, ¿no? Que es como Ujú. no hagas nada porque hay peligro, ¿no? Entonces, en realidad nosotros estamos yendo, al no escuchar el mensaje claramente del miedo, por ejemplo, eh, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar paralizados. Y esto es mucho de lo que pasa en la zona del terror. Por ejemplo, si nosotros hemos tenido experiencias negativas en los empleos y estamos inconformes con el empleo que tenemos ahora, la emoción puede ser de miedo, de decir, bueno, ok, no me gusta levantarme para este trabajo, odio a mi jefe, odio a mis compañeros, pero ¿qué pasaría si lo dejo? No, o sea, no puedo moverme porque cuánto tiempo voy a tardar en encontrar otro empleo, o qué tal que no vuelvo a encontrar un empleo así, o qué tal que me va aún peor. Entonces, realmente el miedo que nos estaba diciendo, cuidado, nosotros lo entendemos como un no hagas nada. Claro. Entonces, realmente escuchar a la emoción tiene todo que ver con quedarte o salir de la zona del terror. Si la emoción fuera, por ejemplo, el enojo lo que nos dice, para mí, el mensaje del enojo es límites, ¿no? Para ti mismo o para los demás, límites. El enojo lo que te dice es basta, ¿no? Pero cuando tú no escuchas el mensaje, entonces lo que vas a hacer es reaccionar. O sea, si tú aguantas el enojo y dices, no, híjole, pues estoy súper enojado, pero no le voy a dar la importancia porque ya me conozco y porque no quiero decir cosas que no. En realidad lo que va a pasar es que en el momento menos oportuno vas a reaccionar. El enojo te puede mantener igualmente en un lugar donde no te sientes nada bien, pero tampoco haces nada al respecto, ¿no? El enojo te invita a poner límites. Entonces, para mí es muy claro que la manera de identificar que estás en la zona de terror es tu emoción, pero como bien dices, a veces estás ya tan acostumbrado, tan acostumbrado, o yo diría tan temeroso de vivir la emoción, que prefieres este nivel que explorar, ¿no? Es algo engañoso. Piensas que entrarle a la emoción, sientes que entrarle a la emoción es algo que no sabes hacer
y que mejor te quedas ahí, en lo conocido, aunque duela, aunque disguste, aunque frustre, aunque lo que sea, al menos es conocido. Claro. Sí, eso es muy común, no darse cuenta de cómo nosotros mismos preferimos estar en una zona de terror o de inconformidad por costumbre, porque esto es lo que conozco, y no atreverme a hacer algo diferente por miedo, ¿no? Ya sea una relación de pareja, un trabajo, lo que sea, consultar a otro médico, lo que sea, ¿no? Qué interesante. Y creo que vamos a un corte, ¿verdad, Víctor? Así es, querido Pablito, vamos a una pausa. Muy contento con el programa del día de hoy. Muchísimas gracias, Alejandrina. Y bueno, ustedes ya lo saben, queridos amigos, tenemos nuestra página de vidaespiritual.org, donde pueden consultar varias cosas, entre ellos programas anteriores de estas emisiones. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a una pausa, no tardamos absolutamente nada. La radio es uno de los medios de comunicación más poderosos desde su invención. Tal ha sido su impacto que gracias a Internet, hoy la señal llega a varios países del planeta. Y es Radio Apit, una de las estaciones de radio por Internet que cumple este propósito y se posiciona como una de las más importantes de habla en español, con miras a trascender fronteras. Radio Apit está integrada por un equipo de locutores que cuenta con la experiencia personal y profesional para inspirarte en tu crecimiento de una forma divertida y propositiva para el mejor proyecto de las personas, su desarrollo personal. Ponnos a prueba. Escúchanos 24/7 los 365 días del año a través de www.radioapit.com. Inspirando tu desarrollo personal. Y regresamos, queridos amigos, a nuestro programa Vida Espiritual. Hoy con Alejandrina García, Ale García, que nos está platicando y nos tiene realmente embobados con lo que nos está diciendo, con todas las verdades, sobre la zona de confort y la zona del terror. Pablito, tenías algo muy interesante por preguntarle, por favor. Sí, Vic, es que me entró la duda porque hemos estado hablando acerca de la zona de terror, como identificarla con esta parte del miedo, ¿no? Que lo puedo entender, ¿no? Muchas veces no nos movemos, no salimos de esa zona, aunque nos duela, aunque no nos gusta, aunque sea terrorífica, porque tenemos miedo de hacer algo diferente. Pero tengo la duda de entonces, por ejemplo, un caso como en las situaciones en las que tenemos que estar porque no hay de otra. O sea, es decir, yo estoy eligiendo eso de alguna manera, pero no me gusta. Más bien, estoy eligiendo hacerlo porque es un compromiso que tengo. Y estoy hablando específicamente de lo familiar, por ejemplo. Si yo, familiarmente hablando, sé que es importante como familia asistir a una reunión, pero esa reunión o estar en las reuniones familiares no me gusta, ¿es estar en mi zona de terror por obligación o cómo es ese asunto? O sea, ¿realmente tiene algo que ver con la zona de confort o la zona de terror, Ale? Yo creo que tiene todo que ver. Por eso me gusta tanto este tema y no solo como algo teórico, sino es verdaderamente desafiante poner en práctica esto. Cuando decimos que tenemos un compromiso, ¿no? Un compromiso familiar, por ejemplo. Ya desde la palabra compromiso, implica un deber, ¿no? Pero aquí hay un asunto muy importante, porque el que yo sienta que tengo que hacer, decir, comportarme de tal manera, implica una manera de percibirme a mí mismo. Por lo tanto, implica una etiqueta que yo o me he impuesto o he aceptado. Y este tema es súper importante porque nosotros regularmente hablamos de las etiquetas negativas, ¿no?
Nosotros decimos incluso con los niños, oye, no le vayas a decir, por ejemplo, que es lento o que es flojo, no lo etiquetes. Pero en realidad, cualquier etiqueta, incluso las que consideramos positivas, representan una limitación. Definirnos, cómo nos definimos, representa una limitación a lo que a mí me invitan a una reunión familiar y yo realmente no deseo estar en esa reunión. ¿Qué me hace estar ahí? Obviamente la primera respuesta sería el amor, ¿no? O que los quiero mucho y no voy a fallarles. Pero si exploramos más a fondo vamos a encontrar que no. Vamos a encontrar que lo que hay ahí es miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a la exclusión, miedo a no pertenecer, miedo al rechazo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy el sobrino consentido, o el hijo buena onda, o el primo súper amable, yo soy el exitoso, yo soy el solidario, yo soy el que siempre apoya a la familia, ¿no? Cualquiera de estas etiquetas, por positiva que parezca, en realidad representa para mí una carga, de tal forma que también representa una limitación. Entonces, muchas veces yo puedo darme cuenta que lo que hay ahí es miedo a que, bueno, si yo soy considerado el sobrino amable, el hijo pródigo, el que siempre está ahí para apoyar, el que nunca falta a las reuniones, Entonces, el miedo a quitarme esta etiqueta, el miedo a perder mi identidad, aquello con lo que yo me identifico, aquello como yo me defino, me va a hacer realizar conductas, las quiera o no. Entonces aquí hay evidentemente es un miedo incluso primitivo, ¿no? Porque el ser humano pues está hecho para ser un ser social, sobre todo por protección, porque recordemos que el hombre primitivo pues tenía que estar en clan, tenía que estar en tribu para poder sobrevivir. Entonces, es un miedo ancestral el que todavía percibimos como que si yo no hago lo que se espera de mí, entonces voy a ser excluido de mi tribu, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, incluso en esta clase de decisiones que parecen pues poca cosa, estamos en la zona del terror, ¿no? Estamos actuando o dejando de actuar por miedo. ¿Cómo lo identificamos? Pues como estoy en la reunión, pero yo no quiero estar aquí. Pero pues a cambio, regularmente cuando estamos en la zona del terror, a cambio recibimos algo, ¿no? Porque sería además muy absurdo pensar, bueno, ¿por qué hago lo que hago si no me gano nada? A veces decimos que no nos ganamos nada, pero sí nos ganamos. En este caso, por ejemplo, pues me gano la estrellita, ¿no? Sobre mi etiqueta del amable, el amoroso, o el apoyador, el solidario, me ponen otra palomita, ¿no? De tal manera que mi etiqueta está ahí inamovible, ¿no? Entonces, podemos ver que incluso en estos temas que parecen poca cosa, podemos estar en la zona del terror y podríamos hablar de temas muy escabrosos, hablando de la zona del terror, que para mucha gente sería, y nos preguntamos, ¿pero por qué se queda ahí? Pero es que ¿cómo, no? Así, ¿no? Por un miedo inconsciente, obviamente,
de perder nuestra identidad, aquello como nos definimos, que es a lo que le llamamos ego, ¿no? Todas estas etiquetas, todas estas palabras, términos con los que nos definimos a nosotros mismos, que es parte del autoconcepto y que no necesariamente es aquello que somos. Hablando de los principios espirituales, pues aquello que somos no tiene nada que ver con esas etiquetas. Y me hace tanto sentido lo que dices y he estado escuchándote muy atento porque es verdad, incluso hasta una etiqueta, entre comillas, positiva, es limitante. Como yo me doy cuenta en mi vida, por ejemplo, este ejemplo que diste, ¿no? Del amable. O sea, si tengo una super etiqueta, es que Pablo es amable, Pablo no se molesta. Y me doy cuenta que cuando me limito, o sea, si me doy cuenta que me limito cuando incluso me molesto y yo no me doy la oportunidad de molestarme, que es importante también expresar mi emoción dentro de obviamente un entorno, digo, amoroso, ¿no? Vaya, pero enojarme finalmente. Entonces, qué curioso es porque también me doy cuenta, me he dado cuenta, por ejemplo, en este concepto, ¿no? De Pablo el practicante, el licenciado practicante de la ciencia de la mente, que no se puede confundir, que no se puede equivocar, y a veces digo, no, me tengo que soltar en esta etiqueta de, entre comillas, perfección, me limito a mí mismo. Entonces, estar en esta zona de creérmela es estar en una zona de terror porque me limito a mí mismo, ¿no? No me siento finalmente yo. Y esto último que dijiste me encantó porque finalmente se trata de ser nosotros mismos, ¿no? De el ser que yo soy, que de esto podemos hablar también un poquito más. Qué interesante. ¿Tú qué opinas, Vi? ¿Qué sientes al respecto de todo esto? Híjole, mira, tengo una pregunta y si quieres comienzas a responderla, nos vamos a corte y ya vamos viendo tiempo. Hablaste de etiquetas, Alejandrina. Incluso hasta las positivas podrían tener una carga emocional interna. Entonces, mi pregunta es, si no soy todas estas etiquetas de que soy amable, soy cordial, no me enojo, que también me pasó en su momento, ¿qué puedo llegar a hacer si no soy esas etiquetas? Es una muy buena pregunta, pero no es que puedo llegar a ser, es aquello que ya soy. Porque lo que soy, nosotros tenemos como practicantes de ciencia de la mente la certeza de ser uno en Dios, uno con Dios en Dios y por lo tanto lo mismo que Dios es. Entonces, lo único que realmente somos es aquello que Dios es. ¿Y qué es Dios? Pues Dios es amor, Dios es orden, Dios es armonía, Dios es paz, Dios es abundancia, Dios es alegría. Pero entonces aquí, pues para todos nosotros sería entonces, ¿y entonces todo lo demás qué? Pues es que todo lo demás no somos, lo experimentamos y hay una diferencia tajante, porque lo que Dios es un principio y los principios no cambian, son inamovibles. En cambio, las experiencias son transitorias, ¿no? Las experiencias tienen una duración, una vigencia. La experiencia, por más que parezca durar, va a terminar. Y aquello que es un principio permanece inamovible. Entonces, esto puede sonar como en teoría, como, ¡ay, qué bonito! Pero ¿y luego qué, no? Bueno, esto es algo verdaderamente bello, porque si nosotros pudiéramos entender que todas estas etiquetas es algo que podemos experimentar y que tiene una vigencia, una fecha de caducidad, pero que aquello que somos permanece sin importar aquello que experimentamos, también podríamos concedernos la libertad de experimentar más como seres humanos. Por ejemplo, esto que tú decías, Vic. En mi momento yo tampoco
sentía el derecho de enojarme o de... Sin embargo, cuando nosotros entendemos que esta es experiencia y que esto no me define, que el momento, ni la emoción, ni la experiencia me van a añadir ni quitar nada a lo que verdaderamente soy, también podríamos experimentarlo un poco más, experimentar, darnos el derecho, sentir, percibir nuestro derecho natural a experimentar. Y entonces yo creo que eso en sí mismo sería algo con lo que podríamos identificar cuando estamos haciendo lo que no queremos, diciendo lo que no queremos, eliminar de nuestra vida aquello que no es verdaderamente confortable. Wow, Alejandrina. Vamos a una pausa. Ya tengo una pregunta para el siguiente bloque. Te agradezco enormemente estar en el programa, de verdad. Y chicos, por favor, escuchen con detenimiento lo que dice Ale. La sabiduría es suprema. Ustedes lo saben, estamos a través de www.radiapit.com. No tardamos absolutamente nada. Continuamos hablando de zona de confort o zona de terror. Muchas gracias.